Jueves, este día es muy esperado por los oyentes que les gusta aprender de la palabra de Dios y es porque tenemos este segmento. Ahora podemos hablar con el pastor David Velázquez, que siempre viene acá con sus enseñanzas. Nos llevamos siempre algo maravilloso. Pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Hola Loreni, saludos Hola. y bendiciones para ti, para todo ese público hermoso que te escucha desde las 6 de la mañana. ¿Tú estás aquí? ¿O no, Desde no. las 8 de la Desde mañana. las 8 de la mañana. Tú estás aquí hasta ¿qué hora? Hasta las 12. Hasta las 12. Este bloque que la gente tiene la bendición de escucharte y de escuchar la emisora. Pues me siento contento, estamos bien por la gracia del Señor. Este es el pastor David Velázquez, como dice el anuncio, pastor de Casa de Pan, que aprovecho de inicio para que no se me olvide. Hoy hay fiesta en Casa de Pan. Fiesta. No fiesta en América, fiesta en Casa de No, Pan. fiesta en los cielos, como dice Ramón Orlando. Tenemos fiesta en Casa de Pan porque cada día que se reúne el cuerpo de Cristo es un tiempo de celebración. Sabes que una vez yo escuché algo que me impresionó, me llegó al espíritu y lo pude entender, y es que hay muchas razones por las cuales la gente puede congregarse o ir a una iglesia. Hay gente que tiene peticiones, o sea, 911, que necesita un milagro. Hay gente que va porque se siente triste y quiere cambiar ¿verdad? Su estado anímico. Hay tantas razones por la cual la gente visita una congregación, pero se nos olvida que el propósito de nosotros reunirnos, el cuerpo de Cristo, es que Jesús mismo establece, ¿verdad? Y esto es un concepto judío que lo hemos adoptado al cristianismo, y es que donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, Ahí está. ahí el Señor está. Entonces, eso es importante entenderlo porque la presencia de Dios es motivo o debe ser motivo de alegría, de gozo, de celebración. ¿Por qué? Porque donde está Dios, hay libertad. Donde está Dios, hay sanidad. Donde está Dios, hay salvación. Eso. Lo estás sintiendo ahí, ¿verdad? No, es que esa es la verdad. Y hemos tenido una serie de reuniones últimamente donde Dios nos ha hablado. No porque yo sea el predicador, Dios no me habla, Dios me habla a mí también. Directo ahí. Directo. Y la verdad es que estoy emocionado, porque este día es un día de celebración donde compartiremos la palabra del Señor, cantaremos al Señor y esperamos, como siempre, que Dios se glorifique como Él sabe hacerlo. ¿Que dónde es esto? Bueno, nosotros nos reunimos los jueves en la Gustavo Mejía Ricard, número 8, aquí en el Ensanche Naco, en las facilidades de la iglesia de Casa del Shaddai. Ahí nosotros nos reunimos los jueves a las 8 de la noche. Por favor, no te quedes, llega. Ahora le hablo a los hijos de Casa de Pan y le hablo a aquellas visitas que, fíjate, Loreni, alguien me dijo algo que de verdad ¿cómo se dice? Me emocionó, o sea, me impactó en la palabra. Y es que me dijeron, pastor, usted no sabe la congregación grande que usted tiene a través de la radio. Yo no te veo, yo no te puedo ver, yo solamente veo la representación de un pueblo a través de Loreni. Sí, y realmente eso lo manifiestan también, pastor, por acá a través de las redes. Sí, En hombre. Facebook, en Instagram, que la gente dice, estaba esperando al pastor. O sea, que tiene una congregación grande, verdaderamente. Sí, y aunque es silente, porque no todo el mundo escribe, no todo el mundo llama, Exacto. pero sé, porque he visitado varias iglesias que me han invitado a ministrar a sus casas de adoración, y siempre, pastor, yo lo escucho. Inclusive pastores me dicen, los domingos cuando yo salgo de mi culto, yo lo pongo, pastor, y lo escucho. Y de ahí, a raíz de eso, han salido muchas invitaciones para que yo vaya a ministrar la palabra. Y nada, en estos días, pues vamos a estar en los campamentos de la Iglesia de Dios, pero ahí voy a estar como cantante, ahí como adorador. Ahí los que se acuerdan de David y Abraham, pues mire,
vaya para que escuche esa música tropical que adora y glorifica el nombre del Señor. Amén. Pastora, hay un versículo bíblico que dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía. Y justamente utilizo este versículo para introducir la parte de lo que vamos a hablar hoy, las aflicciones. Las aflicciones. ¿Afectan a todos, aún incluyendo a los hijos de Dios? Pues claro que sí, claro que sí. Mientras que el Señor, dice Pablo, mientras que Jesús no ponga a los enemigos al estrado de sus pies y se dé el cumplimiento de su establecimiento aquí en la tierra, porque hay diferentes opiniones de esto, pero yo creo que ese Jesús que se fue va a venir a la tierra. Y aquí en esta tierra Él se va a sentar a reinar sobre las naciones. Y cuando eso sea, habrá el reino de paz que tanto se habló en el Antiguo Testamento que se tiene que establecer. Y mientras eso suceda, hay alguien que gobierna los aires. ¿Verdad? El príncipe de los aires, que es el enemigo, y por lo tanto, mientras ese esté, habrá aflicción. Habrá aflicción, pero fíjate que una de las cosas que Jesús nos dice en ese mismo texto que tú escuchaste, Él empieza diciendo, esto os digo para que en mí tengáis paz. O sea, primero Él presenta el problema. No. Él presenta la paz. Ok. Él se presenta a sí mismo diciendo, esto, yo le estoy avisando esto, pero quiero que tengan paz con lo que le voy a decir. Es como cuando a ti te dan una noticia, ¿verdad? Te quieren dar una noticia y te dice, mira, Loreni, tengo esto para ti. Esto es lo que yo tengo para ti. Pero te voy a advertir algo. El trabajo no es fácil, el trabajo es duro. Tienes que trabajar. Tienes que fajarte, vas a tener que enfrentar a varias cosas que hay en el ambiente, pero ten paz, porque yo te estoy enviando, yo te estoy comisionando, por lo tanto, lleva mi paz. Lo que pasa es que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque para el mundo la paz es ausencia de problemas. Pero en Dios es todo lo contrario. Es que en medio de la tempestad tú puedes cantar. Quieres tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún en tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ahí está. No le llegó al pastor, pero ahí vamos. Exacto. Entonces, las aflicciones son inherentes de este mundo. ¿Y sabes por qué es esto? La gente pregunta, pero pastor, ¿por qué? Bueno, obviamente porque hasta que este cuerpo no sea redimido por completo, o sea, que no sea transformado como el de Cristo cuando resucitó o como el de Adán cuando fue creado, vamos a tener aflicciones. Correcto. Y eso lo sabe toda persona que pasa de los 60 años de edad. Toda persona. Lo confirma, pastor. Sí, lo confirma. Mira, toda persona cuando llega a los 50, a la media vida, se da cuenta de que hay aflicciones. Empiezan a salir todos los chichones, empiezan a salir todos los dolores, empiezan a salir, si tuviste malos hábitos de comida, la diabetes, la alta presión, las visitas a los médicos frecuentes, los dolores musculares. Te están diciendo que en este mundo tendréis aflicción. Pero el Señor nos advirtió y dijo, pero yo les digo esto para que en mí tengan paz. Tengan paz. Confíen, porque yo vencí el sistema. Y si yo lo vencí a través de mí, usted es más que vencedor. Wow. Entonces, hay un texto que lo dejamos sobre la mesa. Ponme el reloj ahí porque no quiero ni pasarme ni quedarme corto. Le aviso cuando le falten 5. Ok. Pues dejamos este texto sobre la mesa, el cual yo quiero hoy pues discutir un poquito más, que está en el libro de Romanos, que tiene que ver con las aflicciones, ¿verdad? El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, dice de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, subraye eso,
tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es poderoso, este versículo, porque Pablo viene hablando en este capítulo 8 unas cosas maravillosas, ¿verdad? La carta del Romano, como yo dije la semana pasada, es un tratado teológico de Pablo a esta iglesia de Roma que él no fundó, que cuando escribe esta carta no la había visitado, que tenía ansias, pero estaba esperando en la voluntad de Dios, ¿verdad?, de llegar para compartir, y que él oraba por esta iglesia porque había escuchado cosas buenas de lo que Dios estaba haciendo allí. Y yo hice toda la explicación histórica, ¿verdad? Entonces, en este capítulo 8 vemos a Pablo hablando cosas poderosas. Específicamente, él empieza el capítulo diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que viven según el Espíritu, porque a la gente le gusta hablar de eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero hay algo que distingue a los que no están en condenación, y es que viven en el Espíritu. Pues entonces él empieza a explicar lo que es vivir según el Espíritu y no según la carne, porque el que está en la carne está dominado por su propia concupiscencia, pero el que está en el Espíritu es que tiene la carne bajo control, ¿ves? Entonces, por eso es que él dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del sacrificio de Cristo. O sea, que él, porque Pablo es un predicador casuístico, o sea, Pablo se hace, Pablo, como era un tipo tan pensador, él se hace muchas preguntas él mismo. Entonces, eso ha tendido a enredar a muchos que tratan de explicar o de hacer una correcta interpretación de lo que Pablo dice, y se quedan con ciertas cosas y ahí hacen y montan una doctrina, montan un revolú, y eso ha pasado a través de los tiempos. Pero yo no me quiero meter en eso, yo quiero ir directamente a lo que Pablo está diciendo aquí en este capítulo 8, versículo 18. Porque hay que meterse dentro del pensamiento de Pablo. Y lo primero que uno tiene que hacer cuando uno va a interpretar cualquier escrito de la Escritura, no interpretarlo de lo que usted conoce del siglo XXI. Porque de lo que usted conoce del siglo XXI es diferente a ese siglo primero. Sí. Después de Cristo. O sea, que no existía nada de esto. Entonces usted tiene que meterse dentro del concepto, no tan solo filosófico, sino sociológico, histórico, teológico, ¿ves? De lo que está pasando, histórico de lo que está pasando. Correcto. Entonces, Pablo, no podemos negar que era un judío, pero no era un judío de Jerusalén, era un judío de Tarso, o sea, era un judío de la diáspora. Es como decir, yo no sé si tú has tenido esta experiencia, Loreni, pero nosotros como puertorriqueños sí hemos tenido esta experiencia, y los dominicanos también. O sea, yo viví en Nueva York. Nueva York está dividido. La parte este estamos los boricuas. La parte oeste están los dominicanos. Se le llama Plátano Town a esa hora. Para allá, para arriba, San Nicolás, Broadway, para allá arriba. Ajá. O sea, la gente que ha vivido en Nueva York, dominicanos. Y entonces los que nacen allá se le llaman York. Dominican York. A nosotros le decimos New Yorkican. Okay. A los que nacen allá. Y esa gente, aunque le gusta el mangú, aunque le gustan los tres golpes, aunque comen todo lo que aquí consumen, no hablan igual que nosotros. No se comportan igual que nosotros. No, porque tienen esa jerga y están viendo otro mundo. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que nosotros lo identificamos. Tienen una perspectiva de la vida y del mundo diferente al que se cría aquí. Sí. Entonces Pablo era un espécimen así. Pablo era de Tarso. Tarso era un puerto donde corrían muchas fuentes por ahí, mucho dinero, muchas cosas. Por lo tanto, Pablo tenía una perspectiva del evangelio diferente. Cuando Pablo recibe el evangelio, Pablo siente la necesidad de llevar este evangelio y no dejarlo preso en Jerusalén, como quería Santiago, ¿ves? Y como querían los apóstoles, ¿ves? Pablo decía, esto no se puede quedar aquí, porque ese es el problema. Ese fue el problema de la raza elegida.
la raza elegida quiso preservar, secuestrar lo que Dios le había dado, porque por algo Dios los eligió para que naciese el Salvador y fueran los que anunciaran, los portavoces de este evangelio maravilloso de Jesucristo, de su Mesías, ¿verdad? Y de la salvación del mundo. Pero ellos se envolvieron en ritos y tradiciones, hicieron un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa misma mentalidad de aún los que aceptaron a Jesús como el Salvador, querían secuestrar entonces al Mesías. Por eso es que hasta fariseos que habían creído en Cristo como el Mesías, empezaron a predicar de que había que guardar la ley de Moisés. Y es increíble, Loreni, cómo hoy, específicamente en esta tierra, hay un montón de gente que ya se han proclamado israelitas porque ellos son de las 10 tribus perdidas y ellos están trayendo nuevamente, oye, y bien elocuente, que hablan de una manera que tú los escuchas y ellos están tan convencidos y hablan diciendo, nosotros somos ese Israel y Dios, entonces y para ser salvo es por la fe. Pero tenemos que hacer las obras de la ley. Y si tú miras esto, amada, es increíble porque el único detalle, ellos meten la ley, y estoy hablando de de la cultura hebrea, ¿verdad? Ellos meten la ley, pero nosotros guardamos la ley. Lo único que a ellos les molesta es que nosotros no guardamos el Shabbat. Pero el que tiene a Cristo, la ley de Cristo, mira, porque nosotros, es que es tan sencillo, mano, y lo hacen tan complicado, buscando textos aislados. Entonces a mí me da gracia, Loreni, porque cuando yo veo a estas personas hablando, yo pregunto, ¿qué edad puede tener? Y me meto a Wikipedia. Ajá. O sea, ¿cuántos años tiene fulano? 44. ¿Cuántos años tiene aquel? 40. ¿Cuántos años tiene? Mira, no pasan de 50 años todos estos pseudomaestros. Entonces están discutiendo cosas que la iglesia viene batallando desde el siglo I y creen que han descubierto América. Pero esto es lo mismo que hacía Santiago. Y el Señor, ¿sabe lo que hizo? Tuvo que sacar a Pedro y llevarlo en casa de Cornelio para que viera que también el Espíritu Santo descendía sobre los paganos. Porque Cornelio era romano pagano. Y allí se manifestó el Espíritu Santo. Y Dios le dijo, y le habló a aquella gente, dijo, llámate a Pedro. Y fueron a buscar a Pedro, que estaba en casa de un curtidor, de Simón el curtidor. Y fíjate cómo ya Dios hoy venía rompiendo la mentalidad de Pedro. Primero la rompió cuando le dijo, boga mar adentro, te voy a enseñar a pescar. Tú estás acostumbrado de una forma, yo quiero enseñarte de otra forma, porque como tú eres pescador, yo quiero revelarme a tu vida de acuerdo a tu oficio para las cosas espirituales. Por eso es que después le dijo, ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. En eso habían dos cosas bien importantes. Primero, si tu sustento viene de aquí y yo te encontré hoy que no pescaste nada, y yo te saqué de tu tiempo, te saqué de tu confort y te llevé a aguas profundas y te enseñé que yo te puedo suplir a ti lo que tú necesitas económicamente. Yo siento al Señor. Olvídate de lo que tú has estado haciendo, porque ahora yo te voy a llevar a otro nivel para que tú hagas mi voluntad, para que tú establezcas mi reino, para que tú ganes almas. Uy. Entonces, lo que se manifestó en el capítulo 2 vuelve a manifestarse a los gentiles en el capítulo, creo que es el 10 de los Hechos, donde ahí va donde Cornelio. Y esto está poderoso, porque mientras él estaba donde Simón el curtidor, que ya Dios estaba rompiendo, porque un curtidor, ¿qué era? Un curtidor era un tipo que hacía alfombras, un tipo que hacía pieles. ¿Y las pieles de dónde salían? De los animales. Y para un judío, tú no podías estar cerca de un lugar que hubiese ese tipo de eso, porque te convertías en inmundo según la ley de Moisés. O sea que ya Pedro, ya el Señor estaba trabajando con él. Eso quiere decir que este Simón el curtidor era un creyente también. Era un creyente y no había dejado su oficio.
Y encima de eso, cuando llega, antes de llegar, como al mediodía, Pedro, que estaban preparando la comida, Pedro le dio hambre, pero entonces subió al aposento. Y mientras subía, tuvo lo que se llama un existemi. ¿Ves? Que es que la Biblia en español lo traduce como que tuvo una visión donde vio que venían un lienzo con un montón de animales inmundos y que oye la voz que le dice, mata y come. Y dice, ¿cómo? Si yo soy un judío de verdad, yo nunca he hecho cosa inmunda, Señor. Y él dice, no llames inmundo lo que ya yo he limpiado. ¿Ves? Entonces, esto es lo que se llama un existemi. ¿Qué es un existemi? Es un cambio de mente para poder entender los propósitos de Dios. ¿Eh? Para tú poder entender los propósitos de Dios, Dios tiene que cambiar tu mente. Pero eso es que Pablo dice que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento para que podamos comprobar, no buscar, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese entendimiento, ¿cómo lo podemos renovar, pastor? A través de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tú la puedes leer todos los días, el mismo texto, y todos los días Dios va a iluminar ese texto a tu vida para conectarlo a tu presente. Así es. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, la gente tenía muchos pensamientos. Acuérdate que hoy en día nosotros estamos siendo atacados por las redes. Y tú estás viendo imágenes que son bien poderosas, porque si antes la gente tenía tantos conceptos filosóficos, imagínate ahora, que ahora es todo imagen. Ahora se glorifica a los personajes que hacen de mujer siendo hombre. Ahora se glorifica las mujeres que viven de cambiar de hombre a cada rato. Ahora se glorifica el hecho de que tú vayas a la cárcel y tengas 15 mujeres esperándote porque eres atractivo, porque eres el chico malo. Y el chico malo se cree la película. Pero él no sabe que cuando él vaya a la victoria, ni el baloncesto, ni nada de eso, porque allí hay una subcultura. Pero ojalá oramos para que ese hombre conozca al Señor, porque hay veces que Dios no tiene que arrinconar de esa manera. O sea, Dios no tiene que arrinconar para que nosotros alcemos nuestra mirada al cielo y digamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y Dios puede obrar si uno abre su corazón. Entonces, he dicho tantas cosas, pero cuando hablamos de este texto, que tengo por cierto, tenemos que entender que dentro del concepto judío, para los judíos, como Pablo, habían dos tipos de tiempo. O sea, el concepto judío entiende que está el tiempo presente y el tiempo del porvenir. No existe otro tiempo. El tiempo presente es malo. Para el judío, para el judaísmo, el tiempo presente es malo. ¿Por qué? Porque no ha llegado su Mesías, porque no se ha establecido el templo donde se están ofreciendo sacrificios, ¿verdad? Ese es el tiempo presente, malo. El tiempo del porvenir se divide precisamente cuando llegue su Mesías y se establezca. Y ellos sean los reyes de la tierra. Entonces ellos viven en un tiempo malo constantemente. Ellos en su pensamiento, ellos están en su tiempo presente, que es el tiempo malo. Pero, ¿qué pasa? Que el tiempo malo, o sea, este tiempo presente para ellos lo va a dividir ese día grande y terrible de Jehová que anuncian los profetas del Antiguo Testamento. El día, cuando venga el día grande y terrible de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no saben, o por lo menos la interpretación de ellos de eso es literal, que tiene que venir un hijo de David, humano, como rey, como militar, ¿verdad? A establecerlos a ellos, establecer un reino. Ahora bien, nosotros que hemos entendido o que nos ha sido revelado Cristo, porque Cristo es predicado, pero Cristo necesita ser revelado. Cristo necesita ser revelado. Porque en Él está toda la sabiduría, está toda la riqueza, está todo lo que hay. En Cristo, no es la ley de Moisés. Por eso es que Jesús, cuando le hablan de la ley de Moisés, dice, no es Moisés, es Abraham. ¿Por qué? Porque a Abraham le fue contado su fe como justicia, donde no había ley todavía. ¿Me explico?
Entonces, ahorita dije lo de que nosotros tenemos que guardar, hacer las obras de la ley y hablando y todo. Si cuando tú mira, nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Nosotros no, la ley de Cristo no nos permite o nos enseña a que no debemos codiciar, a que no debemos anhelar la mujer de nuestro prójimo. O sea, todas las leyes que tienen que ver con el prójimo, nosotros las cumplimos. La único que ellos dicen que nosotros no cumplimos es el sábado. Entonces se van a Santiago a hacer una ensalada de un sancocho y dicen, no, porque si tú ofendes de todo, ofendes en un punto, eres culpado de todo. Yo tengo noticias para ti. Si usted lee Santiago, el primer versículo dice, a los judíos de la diáspora. ¿A quién es dirigido el libro de Santiago? Oye, por favor, ¿a quién? A los judíos de la diáspora. Cuando Santiago está hablando de las obras de la ley, ¿a quién le está hablando? A los judíos de la diáspora. ¿Y qué significaba la ley para los judíos? ¿Qué significaba? No eran los 10 mandamientos. Eran 613 ordenanzas, incluyendo parte del Antiguo Testamento de lo que nosotros llamamos el Pentateuco, que es la Torá. Y todas esas ordenanzas que venían, que se convirtieron en explicaciones rabínicas. Por eso es que ellos necesitan y le dan el mismo valor al Talmud que a la Torá. Para ellos el Talmud es lo mismo que la Torá. ¿Y qué es el Talmud? El Talmud es las explicaciones rabínicas que dan diferentes rabinos. En los tiempos de Jesús habían 2 famosos. Vamos a ponerle 3. Pero los 2 más famosos eran Shammai y el otro, que se me olvidó el nombre ahora. Pero también estaba Gamaliel, que dice que Pablo se sentó a los pies. Pero era Shammai y ahorita me acuerdo del otro. Entonces, estas 2 escuelas rabínicas, que eran las más poderosas, ahí entra Jesús. Y la pregunta es, uno era conservador. ¿Y qué significaba conservador? Bueno, Shammai era el más conservador. Shammai era el más conservador y el otro, ay Dios mío, se me olvida el nombre del otro, Señor, ayúdame. ¿Alguien de esos por ahí? Exacto, vamos a ver si... el otro, Hillel, exactamente. Hillel y Shammai. Shammai era el conservador y Hillel era el liberal. Pero te voy a explicar en qué que era Hillel el liberal. Y te voy a decir dónde Cristo se paraba entre los dos, para que la gente sepa. Shammai establecía que la ley de Moisés había que observarla rajatabla. Y en la cuestión del divorcio era bien claro en que el divorcio era como dice la Escritura, como decía Moisés. Ahora bien, Hillel era todo lo contrario, era igualito que Shammai, lo único que diferían era en la carta de divorcio. Para Hillel, por eso era liberal, porque Hillel decía que si la mujer no servía, tú le podías mandar la carta de divorcio. ¿En dónde Jesús se paraba en la enseñanza? Jesús era más inclinado a Hillel que a Shammai. Donde único él convenía con Shammai era en la cuestión del divorcio. Pero en lo demás, Hillel era donde Jesús se paraba. Te voy a explicar la diferencia más profunda. La diferencia, me acordé ahora, porque es que todas estas clases uno las tiene en la mente y le va aflorando. Mira, el conservadorismo de la escuela rabínica de Shammai establecía esto era lo que lo hacía conservador. Me quedan 2 minutos. Echen la culpa a la emisora y a Lorena. A mí no me echen la culpa. Pero quiero decir esto, mira. Shammai era conservador porque Shammai, la escuela de interpretación rabínica Shammai establecía que la palabra o la Torá o la ley era más importante para Dios que el individuo. Que cumplir, o sea, que había que cumplir la palabra antes de nuestras necesidades. Hillel, por el contrario, decía que para Dios era más importante los individuos que cumplir la palabra. ¿Y por qué yo digo, con prueba, que Jesús estaba más inclinado a Hillel? ¿Por qué? Lo que usted tiene que leer el Nuevo Testamento y ver que Jesús escogía los sábados para sanar la gente. Y los sacerdotes se prendían en candela diciendo, pero este tipo no tiene
otros días para hacer milagros y tiene que venir a hacer milagros los sábados. Justamente los sábados. Justamente los sábados, donde no se puede hacer milagro, porque por eso era que Jesús estaba más inclinado a la enseñanza de Gilel. Pero Jesús rompe con los dos cuando hace el sermón del monte y empieza a establecer cosas diferentes a lo que estas escuelas rabínicas tenían. Por ejemplo, si tú lees Jesús como rabino, dice, habéis oído de los antiguos, mas yo os digo, él está trayendo una cosa, que el que te hiere la mejilla, ponle la otra. Que el que te pide caminar una milla, camina dos. Que el que te pida un abrigo, dale la capa. En otras palabras, Jesús vino con un mensaje restaurador. Jesús vino con un mensaje donde Jesús le daba participación a las mujeres. Jesús vino a los niños que no se podían acercar, dejar los niños venir a mí. Vino con una enseñanza. Vino no tan solo a libertar a los cautivos, vino a sanar a los enfermos. Vino a repartir comida, a llenar la necesidad. Si tú miras todo el Antiguo Testamento, Jehová o Elohim o como le quieran llamar, la crítica que tenía con los principales sacerdotes y el pueblo de Israel era que se habían olvidado de la necesidad de su pueblo, que no suplían. Y Jesús llegó a hacer eso. Y por eso es que me tengo que ir ya mismo. Ay. Termine la idea, pastor. Entonces, ahí vemos cómo estas cosas nos enseñan a nosotros. Porque mira, yo entiendo que las raíces, o sea, el movimiento de raíces hebreas no es lo mismo que las raíces judaicas. Porque las raíces judaicas nos enseñan el contexto histórico, cultural de un pueblo donde nace el Salvador, donde nacen los que escriben las Sagradas Escrituras y podemos entender la mente de ellos para nosotros poder trasladar ese conocimiento al tiempo de hoy. Pero no nos podemos salir de Cristo. No nos podemos salir de Cristo. Y cuando tú analizas a Cristo como el Hijo de Dios, primero su divinidad, segundo su misión, el Mesías, tercero el legado que dejó, las enseñanzas que dejó. Si una de las cosas que Jesús transmitió bien claro es: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles son mis mandamientos? Un nuevo mandamiento os doy, lo dijo ahí bien claro. Cuando le preguntaron en qué se resume la ley, mira, la ley se resume en esto, en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en ninguna manera, cuando nosotros nos desviamos de eso y queremos volver al pasado, lo que estamos es negando el evangelio del Señor Jesucristo. No tengo tiempo para más, pero quiero decirte que el tiempo presente, que para la gente, los judíos, no ha llegado, para nosotros llegó ya el tiempo del porvenir, porque ese día grande y terrible de Jehová se cumplió en la cruz del Calvario, donde fue crucificado nuestro Señor, y ahí la deuda fue salda y somos libres de la muerte eterna y tenemos una esperanza en nuestro Señor, que nosotros también resucitaremos y que nosotros, lo que hemos creído en su nombre, como le dijo Jesús a Marta, ya estamos disfrutando de esa vida eterna. No tengo tiempo para más. Hoy a las 8 de la noche en Casa de Pan, aquí en la Gustavo Mejía Ricard, te puedes reunir con nosotros, visitarnos y tendremos un día glorioso con el Señor ahí, de adoración y de palabra del Señor. Así que, Doreni, Pastor, un día de estos vamos a convocar para que nos reunamos allá con los oyentes fieles que les gusta aprender, pues claro que podamos que sí, ir ahí, claro. y yo voy a acompañarles también. Claro que sí. Yo creo que la dificultad es que algunos tienen culto los jueves y tienen sus iglesias, pero pídale permiso a su pastor. Un permisito. Y un día va y nos visita y se va a glorificar y se va a gozar allá, perdón. Excelente, pastor. Si usted de este tema de casualidad llegó tarde, yo le recomiendo que lo escuche nuevamente, que entre a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network, porque se ha aprendido bastante. El pastor ha traído enseñanzas maravillosas que usted tiene que, si le escuchó, vuelva y escúchela, porque verdaderamente han sido de mucha bendición. Ustedes sigan ahí disfrutando de Contigo en tus Mañanas, y será hasta el próximo jueves que el pastor David Velázquez vendrá con otra enseñanza para nosotros. Siga disfrutando de Contigo en tus Mañanas.
Ahora llegamos al final. El próximo jueves nos volvemos a encontrar en Ahora Podemos Hablar con David Velázquez.